pasaje de nuestro estudio, pero quiero preguntar, ¿alguna vez tú has recibido un trabajo que no querías hacer? Hay un programa por tele que su traducción es más o menos trabajos cochinos, algo así, trabajos sucios. No sé si habrán visto ese programa, pero el programa es como uno de esos de realidad, de esos programas realistas. Y un hombre tiene para su programa, no sé si fue su idea o si fue de alguien más, pero su programa consiste en ir en diferentes partes y buscando los trabajos más cochinos que nadie quiere hacer. ¿Alguien ha visto estos? Bueno, creo que ustedes pueden imaginar qué tipo de trabajo busca. Por ejemplo, digamos, él es uno que va y busca y encuentra dónde están las personas que hacen limpieza de los desagües. Y saben que a veces el desagüe es grande y está atorado y ellos tienen que meterse y caminar en estas zonas, ¿verdad? Tienen trabajos como, por ejemplo, limpiar los chanchos o trabajos como, yo me acuerdo una vez, él vio un trabajo, no sé si era él o otro, pero vio un trabajo, el trabajo era probar desodorante. Tú dices, ¿qué de mal tiene? Bueno, hacían las personas aplicar el desodorante y después otra persona tenía que venir y a ver si ha tenido efecto o no. Y ahí estaban con sus sobacos y la otra persona tenía que meter su nariz a ver si huele o no. Bueno, trabajos cochinos, trabajos sucios. Quizás no es un trabajo cochino, pero quizás has recibido alguna vez un trabajo que tú no querías hacer. Quizás tú dijiste, ese trabajo es muy bajo para mí, ¿verdad? Es por debajo de mis habilidades, es por debajo de mí. Yo quiero hacer otras cosas, yo quiero ser más importante, otros asuntos que debo hacer y no solo estas cosas bajitas. Creo que todos hemos sentido esto a veces cuando alguien nos asigna un trabajo. Yo escuché la historia de un joven que se fue a trabajar en un supermercado. El primer día su jefe le pasa una escoba y él dice, jefe, yo he terminado universidad, yo tengo mi bachiller en administración y me pasa la escoba. Y el jefe dice, ¿tú has terminado la universidad? Sí. Ah, ya, entonces te voy a enseñar cómo usar la escoba. A veces se cree mucho, ¿verdad? A veces se cree mucho. Pero hoy día vamos a hablar de dos palabras principales. Están ahí en la hoja que tiene en la mano. Se llama servicio y redención. Servicio y redención. Muchas veces nosotros despreciamos el servicio del Señor y la posición del Señor. Despreciamos el servicio hacia el Señor y la posición del Señor. Ese es el problema, ¿no es cierto? Despreciamos quién es Dios, despreciamos el servicio a Dios y despreciamos la posición de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Dios mediante, hoy día vamos a entender un poco más que Dios es nuestro dueño y merece nuestro servicio. Dios es nuestro dueño y merece nuestro servicio. Vamos a mirar por favor aquí en Números capítulo 3 y solo vamos a leer unos cuantos versículos por el momento. Y la palabra de Dios dice así, Números 3, desde el versículo 1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos.
Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Aquí estamos viendo, hermanos, la palabra del Señor de los 5 sacerdotes que empezaron. Y después fueron 3 nomás. Y Dios mediante, vamos a estudiar aquí en números 3 y 4, servicio al Señor y redención. Vamos a orar, por favor, y pedir que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, solo es por tu misericordia que estamos con vida aún. Si no es por tu misericordia, no estaríamos aquí. Y Padre, esta mañana suplicamos y rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tú nos ayudes a comprender las lecciones que tienes para nosotros y ver qué tienes para cada uno en su vida personalmente y también como iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, lo que vemos aquí es que ellos fueron consagrados porque Dios merece nuestro servicio. Vemos aquí, hermanos, que el sacerdocio en sí empezó con solo 5 personas. Había 5 personas, Aarón y sus 4 hijos. Eran 5 sacerdotes en los versículos 1 al 3, pero se acuerdan quizás la historia, versículo 4, cuando Nadab y Abiú murieron por su acción. Voy a leer el texto de Levítico 10, versículos 1 al 3, para que recordemos el contexto si es que no se acuerda. Nadab, dice Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermanos, aquí vemos una historia triste. Dios había establecido 5 sacerdotes, de los cuales 2 murieron dentro de muy poco tiempo. Dentro de muy poco tiempo. Hermanos, ellos murieron. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué murieron? Bueno, aquí mismo el texto dice que ellos tomaron su incensario, cada uno, pusieron en ellos fuego y pusieron incienso. Pero ¿qué hicieron? Dice ahí, versículo 1, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Esta palabra fuego extraño es la idea de algo desconocido o profano o común. Eso es algo, por decir, de afuera. En otras palabras, aparentemente ellos tomaron fuego de otro lugar. O quizás el incienso que ofrecieron a Dios no fue el incienso que Dios había mandado. La verdad, hermanos, el texto no nos explica todos los detalles, pero el punto es, ellos hicieron algo que no fue lo que Dios mandó. Nota lo que dice con exactitud, versículo 1. Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces hemos visto, hermanos, que aquí eran 5 sacerdotes, pero después 2 murieron por su acción. ¿Qué acción? De ofrecer fuego extraño. ¿Qué significa fuego extraño? Bueno, es ofrecer a Dios algo que Él no mandó ofrecer. Nota que no dice que Él mandó no hacer. Dios nunca dijo, esto no harás. Lo único que Él dijo es, eso sí, es lo que debes hacer. ¿Verdad? Una ilustración. Me acuerdo cuando yo era niño, quizás tenía 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente. Estuve en la casa de mi amigo y él tenía detrás de su casa una quebrada chiquita. Y esta quebrada chiquita, hermanos, tenía bastante piedras, y el agua era pandito en algunas partes. Y yo siempre iba a la casa de este amigo los domingos. O es decir, como acá tenemos culto en la mañana y culto en la noche. Entonces yo iba a su casa después del culto de la mañana, almorzaba con su familia. Y después toda la tarde teníamos para jugar y para disfrutar el tiempo.
Y en la noche ellos me volvieron a traer a la iglesia y volví a casa con mis padres. Bueno, una fecha decidimos salir y jugar en el agua. Aparentemente su papá había prohibido que nos mojáramos, pero yo no me acuerdo. O por lo menos eso es lo que yo le dije. No me acuerdo, yo no le escuché. La verdad, hermanos, hasta ahora no sé si le escuché o no. No me acuerdo que le escuché. Pero él, después de horas de jugar, empezamos todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como cualquier niño estamos saltando de esta roca a otra roca, de esta roca a otra roca. Pero ustedes saben cómo termina este juego. No termina con niños secos, sino que termina con niños bien mojados. ¿No es cierto? Entonces, terminamos súper mojados completamente. Y entonces, cuando llegamos a la casa, estamos así, todos mojados, y su papá nos ve. Y él dice, yo les dije que no deben mojarse. Y mi amigo decía, pero no queríamos mojarnos. No es que intentamos mojarnos, no fue nuestra intención mojarnos. Y su papá dijo algo, una cosa es no intentar mojarte, y otra cosa es intentar no mojarte. ¿Se ve la diferencia? Una cosa es no intentar mojarte, o es decir, no es tu intención mojarte, pero saltando en piedras ya sabes. Otra cosa es intentar no mojarte, o es decir, a propósito, no mojarte. Y eso es algo lo que vemos aquí en este capítulo, hermanos. Que Dios había dicho, esa es la manera de alabar. Ese es lo correcto. Aquí está el fuego, esa es la receta la receta del incienso, y es exactamente la manera que debían alabar. ¿Qué hicieron ellos? Modificaron, cambiaron. Hicieron algo que no fue tal y cual Dios había dicho. Hermanos, la adoración es algo de suma importancia. La adoración y alabanza a Dios es algo importante. Si tú no lo crees, solo pregunta a este sacerdote Aarón. ¿Por qué? Porque él perdió 2 hijos. ¿Por qué? Porque no adoraron en la manera indicada. Tú dices, entonces el fuego fue de ídolos o el incienso fue malo. No, quizás no. Probablemente no fue de un Baal o de un ídolo ni nada por el estilo. Simplemente fue algo que Dios no había mandado. Hermanos, lastimosamente, nuestro mundo hoy en día tiene muchos grupos que dicen ser cristianos. Incluso yo creo que algunos son cristianos. Pero en vez de adorar a Dios en su santidad, como dice la Biblia, en la hermosura de su santidad, en vez de adorar a Dios en las maneras prescritas que vemos en la Biblia, según los principios de adoración que observamos, están preguntándose, ¿y qué podemos hacer para que sea más chévere, no? ¿Cómo podemos hacer más atractivo para la juventud? ¿Qué podemos hacer para que más personas les guste, no? De repente un poco de baile, de repente un poco de danza, de repente un poco de esto, el otro. Escuchan músicas mundanas y dicen, ¿y si presentamos una música así, pero con letras más o menos cristianas? Hermanos, yo creo que eso es el fuego extraño del día de hoy. Ofrecer alabanza a Dios en una forma mundana, en una forma que Dios no ha mandado. Ahora, hermanos, yo no creo que existen instrumentos buenos e instrumentos malos, ¿verdad? Si tú tocas el piano y pones tu dedo en una de las claves, suena una nota. ¡Ting! ¿Esa nota es buena o mala? Ninguna, ¿verdad? No es ni buena ni mala. No existe, creo, instrumentos buenos o malos, ¿verdad? Pero, hermanos, la manera que uno toca, la manera que uno adora a Dios, la manera que uno presenta a Dios es muy importante, ¿sí o no? Dios es santo, Él es distinto, Él es único, Él está separado de todo lo malo. No es como nosotros, no es como
otros dioses. La Biblia dice, me encanta lo que dice en Salmo 96, dice que es casi como un juego de palabras en hebreo. Dice, hay ídolos, y la palabra es con seres fuertes, potentes, y dice, pero son impotentes. Es como un juego de palabras en hebreo. Dice, esos poderosos seres potentes realmente son impotentes. Y dice, pero el contraste es, si sigues leyendo, pero nuestro Dios, el Dios verdadero, hizo los cielos. ¿Quién más puede hacer esto? Nadie, ¿verdad? Dios es único. Entonces notamos aquí, hermanos, primeramente que fueron consagrados porque Dios merece nuestro servicio. No solo esto, pero notamos aquí, número 2, debían ser calificados porque Dios merece nuestro servicio. Si leemos aquí en capítulo 3, desde el versículo 5, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Dios escogió sus siervos. ¿Quiénes son? Son los levitas, ¿verdad? Dios escogió los levitas. Tú dices, ¿qué deben hacer? Van a predicar, van a ser parte del culto. ¿Cuál era su cargo? Bueno, más que nada, si sigues leyendo acá te das cuenta que ellos estaban para sacerdotes. Ellos estaban para ministrar al sacerdote. Es decir, Dios dice, mira, el sacerdote no puede hacerlo todo. El sacerdote, imagínate, ofrecer ofrendas y holocaustos y animales para 2 millones de personas. ¿Te imaginas? ¿Cuántos animales sería? Hermanos, han hecho estudios en la semana de Pascua. La semana de Pascua celebraban en qué fechas, ¿se acuerdan? Las fechas de primavera, como hoy en día, igual. Nuestra semana Pascua es parecido a la semana de Pascua para ellos. ¿Y qué hacían? Traían animales. Todos tenían que traer sus animales. Hermanos, dicen que en Israel, en Jerusalén, solo en Jerusalén nomás, se llenaba la ciudad con cientos de miles de animales. Y el día de la Pascua, realmente entre 2 días, iban a sacrificar o matar 200 o más animales, 200,000 o más animales. Imagínate, tanta animal, tanta carne y tanta sangre, 200,000 animales. Obviamente 5 sacerdotes y peor ahora que son 3, no van a poder hacerlo todo. Entonces Dios dio los levitas para ministrar al sacerdote. Quizás podríamos relacionar ellos con los diáconos hoy en día. Dios ha puesto los diáconos, como vemos en Hechos capítulo 6, para servir a la iglesia, para ayudar a encargarse de ciertas cosas para que el pastor, tal como los apóstoles en Hechos 6, que el pastor puede dedicarse a orar y a la lectura de la Biblia, a predicar la Biblia. Bueno, entonces ellos estaban para ministrar y como dice aquí, su función era para guardar. Si lees aquí capítulo 3, versículo 7, ves ahí que habla de que eran para guardar Aarón y los sacerdotes. También hay menciones que era para guardar la congregación. Tú dices, ¿guardarlos de qué? Bueno, era para guardarlos del tabernáculo. Tú dices, ¿a qué te refieres? Bueno, no tengo aquí mi mapa, pero imagínate que tenemos aquí un rectángulo y en 3 lados se acampaban las 3 familias de los levitas. Son 3 y no vamos a tener tiempo para mirar cada uno en detalle esta mañana. Pero eran 3 familias y uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y la familia de Aarón y Moisés mismo estaban por la parte adelante. Dices, ¿con qué motivo? Hermanos, porque la ley decía, si alguien, digamos un joven dice, que es una carpa cualquier, y se acerca y quiere entrar por atrás y quiere llegar al lugar santísimo, ¿sabe qué pasa?
muere. No solo al lugar santísimo, en cualquier lado. Si trata una persona de ingresar por un lugar prohibido, por un lado prohibido, o cuando no era el momento apropiado, Dios lo iba a matar. Entonces Dios puso a esas personas no solo para guardar sus ministros, pero para guardar el pueblo. Entonces, ¿cuál es la idea? Hermanos, Dios es tan santo que no podemos acercarnos en cualquier manera. No podemos acercarnos en el momento que queramos, o quizás en la manera que queramos. No, tenemos que acercarnos a través de su Hijo. Hermanos, nadie puede acercarse a Dios si no es por su Hijo. Dios dice en el libro de Juan, Cristo mismo hablando dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Alguien puede acercarse a Dios por otra manera? No. Si alguien te dice, es como un cerro y al final todos los caminos van a llegar encima, tenlo por seguro que se equivocan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, hay un solo camino. Hay una sola manera para llegar a Dios. Hermanos, tal en el tabernáculo había una sola persona que podría entrar en el lugar santísimo. Y esto era el sumo sacerdote. Y aún él solo podía entrar una vez al año. Solo podía entrar una vez al año para hacer ofrenda o expiación por el pueblo. ¿Y sabe qué hacía? No solo entraba con cuidado, pero él entraba y tenía campanitas en su túnica. ¿Habían escuchado esto? Y hermanos, él tenía campanitas en su túnica y los que estaban afuera estaban escuchando. Y si escuchan mucho tiempo que no suenan las campanitas, el hombre tenía una soga en su pie que llevaba hasta afuera. Tú dices, ¿por qué? Porque hermanos, si este hombre entraba y no había confesado su pecado, ¿sabe qué pasó? Dios le mataba. Si los de fuera escuchan fuerte las campanitas y todo, después escuchan quizás quién sabe cuánto tiempo, no suena. Ya se fue. Y tenían que jalarlo fuera con la soga. Así de santo es nuestro Dios. Hermanos, por eso es que no podemos acercarnos en nuestro pecado. No podemos llegar a Dios por nuestros méritos. Si depende de nosotros, siempre quedamos cortos. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Hermanos, no hay otra manera para llegar a Dios. Y por eso, hermanos, es que es imposible que la salvación se pierde. Tú dices, ¿por qué? Porque, hermanos, cuando imaginamos que la salvación se pierde, ¿sabe qué pasa? Estamos diciendo, el pecado pequeño sí puede pasar. Sí, pero si tú cometes un pecado grande, ya fuiste. Ya pierdes la salvación. Hermanos, lo siento, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque cualquier pecado, por más mínimo que sea, exige que no entres. Prohíbe tu entrada. La única manera de entrar es que todos tus pecados sean cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que ellos fueron calificados por el Señor para servir a Aarón, al pueblo, al mismo tabernáculo. Y si seguimos leyendo, lo cual no vamos a leer en detalle hoy día, pero te animo a leer capítulos 3 y 4 y verás qué hacían y sus tareas. Y ellos tenían por familia, entre los levitas había 3 familias, y por familia tenían que llevar diferentes partes del tabernáculo. Ellos estaban no solo para servir cuando les daba las ganas, pero los levitas estaban para servir y era una entrega total. Era una entrega total. Nota lo que dice el versículo 9. Darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Dios dice, mira, de todos los israelitas, yo voy a tomar estos levitas como mi posesión. Ellos me van a servir a tiempo completo. Era una entrega total. Entonces, ¿por qué hacían esto? Bueno, notemos lo que dice aquí en capítulo 3, versículos 11 al 13.
Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales míos serán yo, Jehová. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Sabes qué Dios está diciendo? Por el pecado, todos los primogénitos, ¿se acuerdan? En Egipto, todos los primogénitos murieron. ¿Qué es lo que Dios dijo? Tienen que separar un animal perfecto. Tienen que mantenerlo aparte por un tiempo observando que no sea manco, cojo, etc. Tienen que mirarlo, que no tenga mancha o defecto, que no sea ciego ni enfermo. Y cuando llegue el momento apropiado, tienen que cortarlo, matar el animal, cortar su cuello, coger la sangre de un lebrío y aplicarlo a los postes del lintel de la casa, la entrada por la puerta, a la madera. Y esta misma tarde, esta misma noche, tenían que cocerlo sobre fuego y comerlo todo. No podía dejar nada para otro día. Eso es lo que hicieron los israelitas. Los egipcios, ¿qué hicieron ellos? Nada. ¿Qué pasó con ellos? La Biblia dice que Dios mandó su ángel de muerte y los mató a todos los primogénitos. ¿Cuántos? Probablemente, hermanos, cientos de miles. Era un pueblo grande. Docenas de miles, por lo menos, probablemente más de 100,000. ¿Quién sabe? Tú dices, pero ¿por qué no mató a los israelitas? Porque hicieron un sustituto, ¿verdad? En fe hicieron un sustituto. Hermanos, en fe tenemos un sustituto. Hermanos, si sigues leyendo acá, te vas a dar cuenta que hay un censo de los levitas. Era un censo de todos los de un mes para arriba. Tú dices, ¿pero por qué desde el mes? Porque lo que Dios decía era esto. Ellos son míos. A ver, ¿cuántos aquí son primogénitos? A ver, ¿cuántos son primogénitos? ¿Ok? Muy bien, si tú estuvieras en Egipto, ya fuiste. ¿Ok? Entonces, cuando Dios dice aquí, versículo 13, todos los primogénitos, Él dice, yo he separado para mí. Ellos son míos, son mi herencia. Ellos me pertenecen. Pero ¿sabes qué Él dice aquí en capítulo 3? Vayan contando cuántos levitas son. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar los levitas en servicio a mí en vez de los primogénitos. En otras palabras, la palabra que usamos nosotros hoy en día sería sustituto. Los levitas serán el sustituto por los primogénitos. En vez de matar un animal, Él dice, yo quiero esas personas que sean mías, que me sirvan a mí. Hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros? Hermanos, la Biblia dice que Cristo es el primogénito entre los muertos. Que Cristo es el sustituto suficiente, no solo para uno, porque ellos eran 1 a 1. Si sigues leyendo acá, vas a ver que había 22,000 levitas y un poquito más, 200 y pico más de los de Israel. No era el número exacto. Tú dirías, entonces, bueno, normal, casi está por ahí, ¿no? Entre 22,000 y 22,200 y pico, no hay mucha diferencia. No, Dios dice, tienes que dar una ofrenda por cada uno que sobra. ¿Verdad? En otras palabras, hermanos, el sustituto tiene que ser exacto. Dios nos conoce por nombre, Dios conoce el número de cada uno de los suyos, Dios conoce cada uno que ha redimido, Dios conoce cada uno que ha recibido el sustituto. Entonces, como dice aquí letra E, fue en lugar de los primogénitos. Fue en lugar de los primogénitos. Dios dice, los levitas van a servirme en vez de los primogénitos, en vez de tomarlos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, ellos estaban a cargo de los muebles del tabernáculo, de los muebles, de las cortinas, de las columnas, de todo lo que estaba en el tabernáculo. Ellos estaban a cargo de trasladarlo.
Entonces, hermanos, lo que notamos acá es que Dios escogió a estas personas. Dios mismo ordenó el sustituto. Y lo que notamos aquí, hermanos, es que Dios exigió un censo. Aquí, en capítulo 3, vemos un censo. Y también en capítulo 4 vemos un censo. Entonces, ¿para qué? Bueno, capítulo 3, el censo del capítulo 3 era para ver cuántos levitas eran en total, para comparar el número con los primogénitos. Por eso los contaron todos, desde un mes para arriba. Ahora en capítulo 4 vemos otro censo, y era totalmente distinto. También era un censo de los levitas, pero era para ver cuántos podían servir activamente. Aquí en capítulo 4, hermanos, vemos que eran personas de 30 a 50 años. Tú dices, ¿por qué? Bueno, hermanos, yo he escuchado dos diferentes ideas en cuanto a esto. Quizás los dos tienen sentido. Pero en primer lugar, alguien en los 20 y tantos años muchas veces es muy jovial todavía. Y en las cartas a los pastorales, capítulo 3, 1 Timoteo 3, dice que el pastor debe ser sobrio. Ahora, eso no significa que es una cara larga, ¿verdad? Sino que es una persona que toma en serio su oficio. Entonces quizás eres por eso. También en las cartas a los pastores dice no debe ser un neófito. También sabemos que Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Porque es un sacerdote. Pero otra idea que escuché era esto, que en los años del 1, bueno, realmente desde el mes hasta los 30, están en tiempo de preparación. De los años 30 a 50, están en plena fuerza y servicio. Y tú dices, entonces se jubila a los 50, a ver cuántos tienen 50 o más. A ver, ¿quién tiene 50 o más aquí? ¿Alguien? Algunos tienen 50 o más. Entonces dice, chévere, desde los 50 ya no tengo que trabajar. Bueno, hermanos, los levitas eran, según un estudio que escuché, los levitas desde los 50 seguían sirviendo, pero no en la misma capacidad. Más bien estaban capacitando o mentoreando a los menores, enseñándoles qué hacer y cómo hacer. Entonces, hermanos, la verdad, no sé exactamente por qué Dios eligió solo los de 30 a 50. Quizás es el tiempo de más sobriedad y también de más fuerza. Quizás era para dar tiempo a que podrían entrenar y capacitar a los menores. Pero sin duda lo que vemos aquí es que Dios los puso a cargo del tabernáculo y del traslado. Acuérdense, hermanos, ¿dónde estamos? Aquí en el libro de Números estamos en pleno desierto. Están caminando, cuando sea que la nube mueva, tenían que levantar todo y avanzar, siguiendo. Entonces quizás a veces se acamparon en un lugar por mucho tiempo, a veces estaban ahí por un día. Pero cuando Dios movía, todos tenían que mover. Hermanos, imagínate que tú fueras uno de esos levitas. Quizás durante años no haces nada. Ahí estás, no tienes que cargar las cosas, no tienes que estar trepando por el desierto con todo este peso. Y un día tú ves la nube, está avanzando. Vamos. Ya tienen que guardar todo el tabernáculo rapidito, vamos, y están guardando y con mucho cuidado. Si lees aquí capítulo 4, dice que el arca tenía 3 tapices o tres frazadas o 3 maneras de cubrirlo. ¿Por qué? Porque si alguien más miraba que no era el sacerdote, muerto. Entonces los levitas también sí. Los mismos sacerdotes, solo 3, ¿se acuerdan? Solo los 3 pueden entrar, taparlo, y tienen que meter palos en ambos lados y después recién los levitas podrían venir a cargarlo. Alguien, cualquiera otra, aunque sea levita, que viera, muerto. Entonces, imagínate, todo el día están empacando, están agarrando las cosas, están alistando y ya por fin están marchando. Imagínate, la nube para el siguiente día. Y a los 2 días otra vez. Todo tienes que guardar y empacar y empezar a cargar nuevamente. Y esto podría suceder quizás durante varios días. O quizás años que no hace nada. Pero hermanos,
algo que podemos aprender de esto es, como comenté en el principio, hermanos, a veces hay trabajos que nosotros menospreciamos. Hay cosas que no queremos hacer. Quizás hay personas que dicen, mira, yo soy educado, yo tengo posición, yo tengo cargo, yo no soy para hacer esto. Hermanos, aquí Dios puso todos los levitas. Él no preguntó cuántos son ricos o pobres, Él no preguntó quién tiene más educación, quién tiene menos, quién es inteligente, qué capacidades más tenga. Dios lo puso todo en su servicio. ¿Y qué servicio era? Cargar. No es cosa lujosa, no es cosa grande, no es cosa que hace que la gente dice, wow, mire este levita, cómo carga. ¿Verdad? Pero estaban sirviendo al Señor. Y eso es lo importante, ¿no? Estaban sirviendo al Señor. Bueno, por final vemos aquí en capítulo 3, versículos 40 al 51, lo cual no vamos a leer en el momento, pero aquí menciona, versículo 40, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por nombre. Entonces aquí es donde vemos, hermanos, lo que ya empecé a explicar, que Dios exigió un censo. Bueno, en sí son dos censos. El primero era el censo de los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos son? Y si lees ahí, menciona el número exacto, versículo 43, que eran 22.273. ¿Cuántos levitas fueron? Versículo 39, fueron 22,000. Por los 273 tenían que redimirlos. ¿Qué significa redimir? ¿Qué es la palabra redención? Es una palabra, es una idea que vemos a lo largo de la Biblia. Es algo que Dios estableció. Hermano, redención tiene la idea de comprar. Redimir, literalmente, en muchos casos, tiene la idea de rescatar o redimir o de comprar de esclavitud. En aquellos tiempos, hermanos, muchas personas eran esclavos. Tú dices, ¿qué raza? No importaba la raza, no era por color, no era discriminación, no era racismo. Era cualquier persona, muchas veces, que no podía pagar sus cuentas. Si sigues leyendo el Antiguo Testamento, vas a ver historias donde personas venden sus propios hijos en esclavitud porque no tenían recursos. Por favor, no es una opción, no vayas pensando vender tus hijos. Entonces, hermanos, cuando no tenían los fondos suficientes, a veces vendían sus hijos en esclavitud porque no podían pagar su cuenta, estaban endeudados. Y no les quedaba, según ellos, otra opción. Pero ¿sabes cuál era la opción? Si en algún momento tú llegaras a tener la plata, podrías ir y redimirlo. Ahora, yo creo que sería un poco difícil, ¿no? Hijo, yo sé que te vendí el mes pasado, pero ahora tengo la plata, yo tengo la plata, te voy a comprar otra vez, ¿ya? Me imagino que sería un poco molesto. No lo sé. O quizás estaría más feliz por salir de la esclavitud. De todos modos, hermanos, imagínate que tendría que volver y pagar el precio para librar este esclavo. Para librarlo de cautiverio, para librarlo de esclavitud. Hermanos, la Biblia dice que hemos sido redimidos con un precio. ¿Sabes cuál es el precio? Es la sangre de Cristo. En aquella fecha, en aquel momento, fueron redimidos con la vida, el uno por el otro, el levita por el primogénito. Y como faltó unos cuantos, tenían que pagar 5 ciclos. Eso es lo que dice el texto, versículo 47. Tomarás 5 ciclos por cabeza. En otras palabras, los 273 que sobran, por ellos toda la nación va a tener que pagar 5 ciclos. Ahora, yo imaginaba, hermanos, que 5 ciclos era como 20 soles o algo así sencillo. ¿Sabes cuánto era? Era el trabajo de un año de un peón. Regular, ¿no? Un año de trabajo de un peón.
que tenían que pagar por redimir esos primogénitos. Y sabe que por si acaso, eso era un bebé. Si era una persona mayor, hubiera tenido que pagar más. Dios solo cobró el precio de los menores, de los bebés. 5 ciclos, el precio de 1 año de trabajo para un peón. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos hablando de vida humana. No es cosa barata. No es cosa de poca estima. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios mandó un intercambio. Un levita por un primogénito. O un pago por un niño. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios estaba estableciendo esa idea desde el Antiguo Testamento que vemos cumplido en el Nuevo Testamento, que es la redención en Cristo. La redención en Cristo. Entonces, hermanos, estamos viendo esta mañana 2 ideas principales: servicio y redención. Los levitas estaban para servir a Dios, pero también estaban para redimir los primogénitos. Nosotros todos tenemos un dueño. ¿Por qué? Porque es nuestro creador y porque es nuestro redentor. Es nuestro creador, Él nos hizo y también nos compró al precio de su propia sangre. Y por ende, entonces, nosotros debemos a Dios nuestro servicio. ¿Por qué? Porque ya obró la redención. Ya pagó por nosotros. Entonces, hermanos, amigos míos, espero que esta mañana Dios te haya animado con su palabra a seguirle, a servirle. A preguntarte esta mañana, ¿estoy sirviendo al Señor? Claro, sí, yo estaría dispuesto. Si me invitan a predicar, yo estaría ahí adelante, claro. No, las cosas pequeñas, las cosas olvidadas, las cosas sucias, las cosas que nadie más quiere hacer, ¿estás dispuesto a servir al Señor? Tú dices, no, pues ya hay alguien más que lo hará. No, acuérdate, tenemos todos un dueño, y es el Señor, ¿verdad? Así que si Él me pone algo para hacer, yo debo hacerlo de todo corazón. Si Él me da un trabajo, por más simple que sea, por más sucio que sea, por más despreciado que sea, que lo haga. ¿Por qué? Porque es para Él. Es para Él. Y siempre, hermanos, debemos adorar al Señor, porque Él nos ha redimido al precio de su propio Hijo. ¿Se da cuenta, hermanos, que Él no ha pedido de nosotros dinero? No dice, tú pagarás 1 año de salario. No. Él nos redimió con su primogénito, que también por ese caso es el sacerdote, Jesucristo. Nos compró al precio de su propio Hijo. Nos compró de la esclavitud al pecado y nos dio libertad en Cristo. Qué maravilloso es nuestro Dios, amén. Qué glorioso es nuestro Señor Salvador. Qué bondadoso es nuestro Creador y sustentador. Dios es único, Dios es santo, Dios merece la gloria. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el tiempo aquí juntos. Señor, te agradecemos y te glorificamos por el privilegio de estudiar tu palabra, tan maravillosa, tan necesaria, tan buena. Padre, oramos que tú bendigas a cada uno aquí. Padre, que tú nos des gozo en servicio a ti. Padre, estamos para servirte, estamos para glorificarte, estamos para darte el honor y la gloria. Señor, ayúdanos, por favor, a buscarte a ti primero, sobre todas las cosas, porque tú eres nuestro dueño. Tú mereces nuestro servicio. Tú eres digno de nuestra alabanza. Tú nos redimiste, nos compraste al precio de tu propio Hijo. Gracias te damos, Padre, por el tiempo aquí juntos. Oramos que nos sigas animando y llevando más y más a la imagen de Cristo para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo y nuestro precioso Salvador. Amén.